canción vas a encontrar desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús con los mejores locutores. La charla mejor aprendiendo de la Biblia, llenos de valor, música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM, la radio que te bendice. Ciudad Juárez, conéctate. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Shekinah Radio. Señal con poder. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en tu programa Fe en Acción en Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder. Estamos muy contentos y muy agradecidos de estar aquí una vez más, que Dios nos haya permitido este privilegio de estar aquí en esta tu casa de Shekinah, aquí donde podemos orar por tu necesidad. Sabes, queremos orar por tu necesidad, queremos saber cómo te encuentras hoy. Tal vez hoy estás pasando algún tipo de proceso, tal vez hoy estés viviendo algo difícil, pero quiero decirte que hay esperanza en Cristo y que es tiempo de echar a andar nuestra fe, de accionar nuestra fe, como para hacerle honor a nuestro programa Fe en Acción, accionando nuestra fe. Tal vez nos haga falta un poco de acción en nuestra fe. Y hoy, fíjate que hoy te quiero hablar de algo muy importante, de lo que todos hemos vivido alguna vez, y quiero hablarte de cómo nosotros podemos lidiar con la culpabilidad. Bueno, cuando nosotros, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros echamos una mentira por primera vez, nos duele el estómago, nos sentimos avergonzados, nos sentimos nerviosos que nos vayan a descubrir la verdad. Pero llega el momento en que tú vuelves a echar mentiras y ya no sientes tanto eso, todavía sientes un poquito, pero lo sigues haciendo una y otra vez. Ya no sientes ese nudo en el estómago, ya no sientes que el corazón se te acelera, ya no sientes que estás mal. Ahora piensas que todo está bien, ya no sientes culpa, ni incomodidad, ni sientes vergüenza. Y después de repetirlo varias veces, esa misma se hace costumbre. Ya no sientes nervios, ya la vergüenza dura menos, ya empiezas a justificarte e incluso muchos hasta se creen sus propias mentiras. Fíjate, muchas personas creen en sus propias mentiras, se creen tanto lo que dicen, se lo apropian tanto que verdaderamente creen sus propias mentiras y pues nosotros hemos visto mucha gente en este tiempo lidiar con la culpabilidad. Y un indígena, leí en un libro, un indígena decía que la culpa era como
una navaja con 2 filos que estaba ahí molestando, lastimando su conciencia. Pero dice que cuando él empezaba a hacer mal, pues se le olvidaba, se hacía costumbre el hecho de estar haciendo las cosas malas delante de Dios. Y este indígena pues tal vez no tenía mucho conocimiento, tal vez no tenía mucha educación, pero él entendía perfectamente una verdad profunda, lo que hacemos mal delante de Dios. Los psiquiatras, los psicólogos confirman que muchos de nuestros problemas emocionales y nerviosos, además de muchas de nuestras enfermedades, son provocadas porque existe en la persona afectada una lucha en el interior, en su interior, está luchando constantemente en unas luchas no resueltas. Nada, ni siquiera la medicina, ni los psicoanálisis, ni el alcohol, ni las drogas, ni el sueño, ni los viajes, ni las diversiones, nada puede ayudar a una conciencia tranquila hasta que la persona tenga un encuentro personal con Dios o encuentre la verdad bíblica para su vida. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la culpabilidad? ¿Cómo podemos, porque miren, cuando la gente se arrepiente, es un arrepentimiento. Cuando se arrepiente de lo malo que ha hecho, se arrepiente y se aleja del pecado, no lo vuelve a hacer. Pero cuando hay un remordimiento, una culpabilidad, lo haces una y otra vez. Y según la Biblia, nuestra conciencia existe desde el principio de la historia a causa de que Adán y Eva experimentaron lo que llamamos una conciencia culpable, porque acuérdense que por ellos entró el pecado. Debido a su desobediencia a Dios, se escondieron de su presencia. Ellos habían andado desnudos, ellos estaban libres ahí, pero de repente se dieron cuenta que estaban desnudos, como dice en Génesis 3:8. Y aunque la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está y es expresado por la palabra corazón en el Nuevo Testamento. Y este término es muy apropiado, ya que no hay ahí nada más grande que una conciencia culpable. O sea, ahí estaba Adán y Eva, les habían dicho: tú eres libre de comer de todo, tú eres libre, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Y la conciencia es el conocimiento interno de lo bueno y de lo malo. Es la voz que nos advierte qué debemos de hacer o qué no hacer, que debemos de hacer lo correcto o lo incorrecto. Es lo que nos dice que debemos de hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, pero no podemos depender totalmente de ella para saber lo que es correcto. Y en esta lección pues vamos a aprender por qué nosotros debemos de ser libres de culpa, porque nosotros no tenemos que lidiar con la culpabilidad, sino que nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Dios, porque la culpabilidad se ha definido como un sentimiento de pecaminosidad o de hacer el mal. Hay dos clases de culpabilidad, la real y los sentimientos de culpa que llamaremos culpa falsa. La culpabilidad real se debe a que violamos la ley de Dios. Dios quiere siempre que nosotros hagamos lo correcto, por eso Él nos dio a su Espíritu Santo para que Él nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. Y pues el pecado, sencillamente sentimos culpabilidad porque somos culpables. Nosotros, hay dos tipos de culpabilidad: algo que nos trae esa culpabilidad, y la culpabilidad de cuando hacemos cosas negativas. El pecado siempre va a traer culpabilidad porque somos culpables de culpabilidad. Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos fueron un ejemplo excelente de una culpabilidad real. Su pecado, la desobediencia que tuvieron ahí en el jardín del Edén, dio un resultado: su culpa. Y su relación con Dios estaba rota.
lo sabían y por ello el resultado fue la convicción de pecado. Mire, cuando ellos estaban ahí pecando en el huerto del Edén, cuando ellos pecaron, ellos se vieron desnudos, ellos sintieron la culpabilidad del pecado y ellos quisieron esconderse de Dios porque habían pecado. Ellos tenían todo para ser libres, pero ellos eligieron pecar delante de Dios y ahora estaba la culpabilidad. Pero ellos, en vez de reconocer, de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios, ellos se escondieron y luego se culparon uno al otro, no reconocieron delante de Dios que ellos estaban mal. Ellos siempre culparon uno al otro, no pudieron pedir perdón, no le pidieron perdón, y cuando Dios llega y les dice, ¿por qué están desnudos? Y luego dice, la mujer que me diste, dijo Adán. Y luego la mujer dijo, la serpiente. Entonces siempre nosotros vamos a buscar a quién culpar. Ellos intentaron negar todo delante de Dios y de evadir su responsabilidad. Pues como les dije, Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Y ellos hicieron un delantal con hojas de hogueras, pero Dios los acosó con preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? O sea, ¿cómo sabían? Porque, miren, cuando la serpiente le dijo a Eva, serás como Dios, le dijo una verdad como dijéramos una verdad a medias. Cuando la serpiente le estaba diciendo, serás como Dios, esto quería decir que sería como Dios, conociendo el bien y el mal, porque ellos no conocían el bien y el mal, solo veían, era un Edén, solo veían cosas buenas, solo veían, todo era puro, todo era santo. Entonces la serpiente le dijo, ¿sabes por qué Dios no te deja comer de ese árbol? Porque sabe que el día que tú comas se abrirán tus ojos. Entonces ahí fue cuando se abrieron sus ojos y ellos se vieron desnudos. Por eso la serpiente le estaba diciendo una verdad, como una verdad a medias. Sí, iban a abrir los ojos y sí, iban a ser como Dios, porque ahora iban a saber el bien y el mal, no que fueran como Dios en su poder y en su magnificencia, sino como Dios conociendo lo bueno y lo malo. Ahora ellos ahora tenían que aceptar sus consecuencias, pero ellos aún en medio de todo su pecado, en medio de todo lo que habían hecho, ellos se justificaban, ay no Señor, la mujer que me diste y no la serpiente, pero no fueron capaces de decirle, Señor, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así como lo dijo el hijo pródigo. Ellos no, ellos siguieron ahí en su pecado, siguieron ahí en su pecado, negándolo y justificándolo. Y el Señor los obligó a afrontar su problema y su responsabilidad y también su culpabilidad de lo que habían hecho. Ahora, cuando nosotros pecamos, en el caso de Adán y Eva, el pecado separa de Dios. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? Era porque en ese momento él se estaba volviendo pecado y el Señor se separa momentáneamente cuando nosotros estamos en ese pecado. El pecado siempre va a separar de Dios porque Dios es puro, es santo. Él no puede habitar en una casa donde está llena de situaciones negativas. Y tenemos un ejemplo muy claro, como cuando David pecó. Después de que David cometió adulterio con Betsabé, la Biblia dice que le pasó, ¿qué pasó en su corazón? Un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, un hombre que estaba, era un hombre que se humillaba, que hizo uno de los mejores salmos, que escribió varios salmos. Ese hombre había cometido pecado de adulterio, pero él no fue como Adán y Eva, que ellos se justificaron, sino que David sintió la angustia de enfrentar las consecuencias de su adulterio
y también cometió homicidio, porque cuando estaba el general, estaba ahí recién casado con Betsabé y lo había mandado a la guerra, porque en primer lugar la ociosidad dicen que es mala consejera, y David era un hombre de guerra, él tenía que ir a la guerra, pero él se quedó ahí, y dice que todos los días a cierta hora esta mujer salía y se bañaba y era muy hermosa. Entonces dice que David la contemplaba, la estuvo contemplando, y como él era el rey, le manda a llamar. ¿Quién se podía negar ante el llamado del rey? Todo mundo tenía que obedecer, y la mujer fue, tuvo relaciones con él. Y cuando le manda a decir, estoy encinta, estoy embarazada, él manda a traer al esposo del ejército donde andaban peleando, de la guerra donde ellos estaban, para que ella se acostara, para que él se acostara con ella. Pero él, siendo responsable, dijo, ¿cómo van a estar toda mi gente ahí luchando en esa guerra y yo voy a estar gozando? Y no, porque antes cuando se casaban les daban un año para que disfrutaran a su pareja, pero en este momento él estaba en guerra y él se quedó a la puerta, no entró a su casa, se quedó a la puerta vigilante. Entonces no había manera de engañarlo. Esta mujer estaba embarazada y ahora este hombre sabía que el hijo, iba a saber que el hijo no era de él, y David lo manda a frente de batalla, como dicen vulgarmente, carne de cañón, y muere. Entonces no solamente es acusado de adulterio, sino también de homicidio. Un hombre al que dicen en la Biblia y lo declara que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que alababa a Dios con todo su corazón, un hombre que exaltaba a Dios y que escribió tantos salmos donde alaban su nombre y glorifican todo lo que Dios es y representa. Estaba acometiendo pecado, y él cuando vio que había cometido pecado, pero él no tuvo que venir un profeta a confrontarlo, tuvo que venir un profeta a decirle, oye David, ¿qué harías qué harías con un hombre que tuviera muchas ovejas y otro solo tuviera una? Y ese hombre que tiene tantas ovejas fuera y le quitara la una, y todavía asesinara al dueño de esa ovejita. Y David se levantó de su trono y dijo, es digno de muerte. Y dijo, pues ese hombre eres tú. Y cuando se ve confrontado, David no hizo lo mismo que Adán y Eva. Adán y Eva se vieron confrontados, pero ellos dijeron, no, la mujer que me diste, dijo Adán, y Eva dijo, la serpiente me engañó. No, David fue, dice la Biblia, que se quitó su ropa real y se fue al patio y puso su rostro en tierra y empezó a clamar de Dios. Y ahí escribe el Salmo 51 cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lávame más y más y seré limpio. Lávame con hisopo y seré limpio. Porque él buscaba la santidad, él buscaba ser limpio a pesar de su pecado, a pesar de lo que había hecho. Pudo reconocer que se había equivocado, lamentó haberlo hecho, me entró en aflicción, entró en angustia. Entró en un tiempo de angustia donde él sintió el arrepentimiento verdadero. Nosotros no tenemos que vivir con esa culpabilidad, porque Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado en todas los tiempos, pasado, presente y futuro. Cuando nosotros hacemos algo, debemos de ir delante de Dios y ponernos y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice Susana Martínez, oración por la sanidad de Fernanda con 12 años, tiene leucemia. Amado Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, y reconocemos tu poder, tu magnificencia, tu grandeza, tu poder y tu gloria, Padre. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro único
y suficiente Salvador, Padre, y en esta mañana, Señor, con esa confianza de que hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gracia, y que en el Salmo 8 dice que de los niños fundaste la fortaleza, Padre. Te pedimos por Fernanda, porque sane su sangre, sus células, Padre, que quites toda leucemia, Padre. Venimos en contra de toda enfermedad, de toda dolencia en la vida de Fernanda, Padre, y declaramos sanidad divina, Padre amado, para que conforme a tu palabra donde dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Padre, te damos gracias porque nosotros creemos que tú estás obrando en esta pequeña vida, Padre, llena de sueños, llena de proyectos, Padre, de un futuro prometedor. Padre, te pedimos, Señor, que hagas misericordia con Fernanda, Padre. Haz misericordia, Padre, y sánala desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Oración por Silvia está en quirófano, Padre, en el nombre de Jesús oramos por Silvia, Padre. Tú conoces todas las cosas, te pedimos que le des sabiduría a los médicos, Padre, que unjas las manos del que va a intervenir, Padre Santo, en esa cirugía, Padre, que bendiga, Señor, sus manos, sus ojos, Señor, sus habilidades que tú les has dado, el conocimiento que tú has puesto en ellos, Padre, en cada médico, en cada enfermera, Padre, en cada, Señor, instrumento que se utilice, Padre amado, darle, Señor, mucha sabiduría, inteligencia a esos médicos, Padre, y trae sanidad, Señor, por medio de esa cirugía a mi hermana Silvia, Padre. Bendícela, guárdala y protégela, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Por favor, si pueden poner en oración a la niña Brecida. Hay una fila desesperada por su diagnóstico. Tiene un tumor en el riñoncito. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te adoramos y te bendecimos, Padre. Oramos, Señor, por Briseida, Padre, para que seas tú obrando, Señor. Pon un órgano nuevo, pon un riñón nuevo, Padre Santo, si es necesario, o quita de raíz toda alteración, toda tumoración, Señor, que no tiene poder sobre su pequeño cuerpo, Padre. Sánala, Padre, porque tu palabra dice que de los niños, que dejad que viniera a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Padre, bendice a esta niña, Señor, sánala completamente, arranca de raíz todo lo que pueda estar enfermando su pequeño cuerpo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alejandra, pido a todos sus oraciones para que sane mi nietecita de 5 meses de gestación. Amén. Ay, amado Dios, puros niños. Gracias, Padre, te pido por la nietecita de Alejandra, Padre, te pido para que seas tú obrando, Señor. Si está en gestación, quiere decir que está en el vientre, Padre Santo, sé tú formando cada parte de su cuerpo, trayendo sanidad divina, Padre, trayendo, Padre Santo, como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en ella estaban escritas todas aquellas cosas, formando cada parte perfectamente, Señor. Sé tú en esta pequeña, Padre, formándola, Señor, sanándola, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Miren, dice aquí, dice, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, mi hermana Alejandra, y dice, Dios le bendiga, sierva, si gusta, mueva un poco su micrófono hacia un lado, casi no se mira su cara. Ok, muy bien. Gracias, hermano, por su observación. Y bueno, pues estábamos que el rey David había pecado, se humilló, él se humilló, cuando hay una lucha en tu interior que la resuelves, se va la culpabilidad, viene la libertad. Cuando tú pecas, cuando yo peco y viene una consecuencia, viene esa culpabilidad a nuestra vida, pues luchamos internamente, no hay paz. Por eso mucha gente vive en este tiempo con esa angustia, con esa ansiedad, porque son temas no resueltos. Tal vez muchos fueron dañados desde niños, tal vez muchos desde pequeños tuvieron problemas
y nunca resolvieron, nunca perdonaron a sus padres, nunca perdonaron a sus agresores, y hoy son adultos y viven una terrible angustia, una ansiedad porque tienen temas no revueltos de su vida pasada o de su vida presente también. Y bueno, pues como les dije antes, Natán se enfrenta, viene y confronta a David, y David reconoce que ha pecado, porque David pues había adulterado, pero no solo eso, había cometido un asesinato, tal vez no directamente, pero tenía toda la intención de hacerlo. Y bueno, pues él va y se humilla delante de Dios y le pide perdón. Y cuando hay una lucha interior no resuelta, las consecuencias pueden ser tan leves como un dolor de cabeza, hasta también algo muy grave como un suicidio. Mucha gente se ha suicidado porque no puede con la culpabilidad de algo bueno, no es tan sencillo, la verdad, porque sí cuesta trabajo pedir perdón y también cuesta trabajo perdonar. Es verdad, iba a decir tan sencillo que es perdonar, pero no es cierto. No es tan sencillo ni pedir perdón ni perdonar, pero no es imposible. Y cuando vamos de la mano de Dios, pues Dios nos ayuda. Y la culpabilidad real es una raíz que ha destruido aún matrimonios, familias completas, porque también destruye vidas. Después de muchas investigaciones, lo siguiente es una lista de posibilidades, de posibles manifestaciones que hay cuando hay culpabilidad. Hay depresión profunda porque se culpa constantemente, fatiga de la conciencia o fatiga crónica, siempre están cansados, siempre están agotados, siempre están malhumorados, aflojerados, con dolores de cabeza y también con otros males. Y también viene el autorrechazo, el autocastigo, y pues a veces es llevado a cosas extremas. Todo lo que causa la culpabilidad siempre nos va a llevar a cosas negativas, porque no hay paz. La verdad es que no hay paz en nuestra vida, no hay paz en nuestra vida, y por eso es que pues tenemos cosas negativas, y el sentimiento de estar siempre bajo vigilancia y las críticas de otros. Conozco personas que piensan que todo el mundo las está viendo para hablar de ellas, que siempre están asustadas, que siempre piensan que alguien las está buscando para hacerles daño, pero es parte de la depresión o de la culpabilidad que están cargando. Y pues a ellos les afecta mucho las críticas de otros, las críticas constantes contra otros por sus propios pecados y deficiencias. También hay muchos que culpan a otro, a su prójimo más allegado. Siempre los están culpando: por tu culpa hice esto y por tu culpa aquello. Y siempre están culpando a las personas que pues que están próximas a ellas. Entonces, el estado moral más peligroso, el de una conciencia dormida, es el resultado de aplacar o ignorar la conciencia tantas veces a través del tiempo, que después llega a no sentir remordimiento aun cuando sea culpable. Como les dije al principio, el indigente decía que la conciencia era como una navaja de dos filos que punzaba en su mente cada instante, y lo hacía sentir esa culpabilidad, pero cuando practicó una y otra vez el pecado, ya no sintió esa conciencia que estaba ahí taladrando, ese cuchillito que estaba en doble filo, ya no lo estaba sintiendo. Tal vez él no tenía una escuela, pero tenía una conciencia. Y pues un ejemplo sería que la mujer cristiana que jamás hubiera pensado, por ejemplo, en el adulterio o en tener un aborto, empieza a ser chismosa. La primera vez, pues, va a sentir vergüenza y va a sentir
temor y tal vez culpabilidad, pero si lo hace una y otra vez, se va a morir esa conciencia. Se va a morir esa conciencia porque ya no va a sentir ese al Espíritu Santo que le redarguye, porque el Espíritu Santo se va contristando y se va alejando de nosotros, y el Espíritu Santo le redarguye una y otra vez, pero ya siguen el chisme, siguen las cosas negativas hasta que ya no siente nada. Y qué tremendo es cuando ya no sentimos vergüenza y cuando ya no sentimos ese dolor por pecar, ¿verdad? Es un tiempo, ya después de un tiempo de hacer las cosas, pues ya no sentimos, ya lo vemos como algo muy natural de nuestra vida y ya no sentimos las consecuencias y ya somos insensibles a todo lo malo. Y el hombre casado que jamás ha pensado en otra mujer aparte de su esposa, empieza a coquetear con una mujer bonita, divorciada, en su oficina la primera vez, su conciencia le redarguye, pero él no hace caso. Después es más fácil no solo coquetear, sino seguir platicando largo tiempo, no de asuntos de trabajo, sino de cosas personales, y ahí sigue hasta que ya no siente nada y al rato pues ya son pareja. Y aún los cristianos que tienen la seguridad de salvación siguen sufriendo los sentimientos de la culpabilidad falsa. Por lo común, la persona que tiene esos sentimientos poseen una opinión muy baja sobre sí mismas, se consideran inadecuadas, no puedo hacer nada bien, se entregan a la depresión, se entregan a la angustia, al nerviosismo y a todas las cosas negativas. Como ya se mencionó, no podemos depender totalmente de nuestra conciencia para saber lo que es correcto. La razón de esto es que nuestro entendimiento de lo que es bueno y malo está influenciado por muchos factores. Pero hay un don que se llama discernimiento, que ese nos puede ayudar a elegir entre lo bueno y lo malo. Y bueno, pues nosotros podemos, aprendemos de nuestros padres. Dice Karina Saldívar, hermana, Dios le bendiga, pido oración porque mi hermano Alfredo está en drogas. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, oramos por Alfredo, Padre Santo. Te pedimos que rescatas del hoyo su vida, que lo corones de favores y misericordias, Padre, que traigas la libertad que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Sabemos, Padre Santo, que los jóvenes ahora están padeciendo esclavitud en las drogas, en la pornografía, Padre, y en todo lo que es negativo, Padre Santo, pero también sabemos que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Te pedimos esa vida abundante para la vida de Alfredo, Padre, y te pedimos que traigas esa libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Libértalo, Padre, rompe cadenas, ligaduras, ataduras, rompe todo lo que le esclaviza, Padre, y tráelo libertad, no solo a él, sino a todos los jóvenes, Señor, que están esclavizados en las drogas y el alcoholismo. Te pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú puedes obrar, Señor, en sus vidas. Sálvalo, Padre, porque eso va a traer, Señor, una liberación para su vida. Sálvalo, Padre, libértalo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Nancy, quiero pedir de su oración por la vida de mi padre. Tiene 2 semanas internado por una infección que no saben de qué es. Está delicado y pido a Dios que lo sane. Se llama José Luis. Padre, oramos por José Luis, Padre Santo. Te pedimos que lo sanes y que les des sabiduría a los médicos, Padre, para que puedan encontrar el mal, Señor, y puedan erradicarlo, Señor, arrancarlo de raíz. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Sánalo, Padre, porque tu palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Padre amado, conquista
manifestaste la sanidad divina, Padre, sánalo para la gloria de tu nombre, desde la colonia de su cabeza y hasta la planta de sus pies sea sano. Quita toda bacteria, toda infección. Te lo rogamos humildemente en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, pido oración por Olga Santaella. Está con una fuerte depresión, está medicada, pero no puede salir. Por favor, oremos por ella, está muy mal. Gracias. Ay, amado Dios, te pedimos por Olga Santaella, Padre. Te pido, amado, eterno Salvador, digno de toda oración y de toda gloria, de todo poder y honor, que traigas libertad, Padre, a la vida de Olga, que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento a su vida, Señor. Oh, amado Dios, levántala, Padre, que no diga su enemigo: he vencido, sus enemigos se alegrarán si ella resbala, Padre. Mas tú en tu misericordia, Padre, la has guardado. Que ella, Padre Santo, tenga la fuerza, la fortaleza de tu Espíritu Santo, Padre, que la empodera, Señor. Llénala de ti, de tu presencia, Padre. Sálvala, Padre, renuévala, Señor, restáurala, Padre Santo. No la dejes ahí, Señor, rescata del hoyo su vida. Señor, corónala, Padre, de favores y misericordias. Sacia de bien su boca, de modo que se rejuvenezca como el águila, Padre. Renueva sus fuerzas, Señor. Dale fuerzas tan fuertes como las del búfalo, Padre, y levántala, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Pido oración por Micaela, Carlos y María, paz y sanidad para ellos. También pidamos por todos los enfermos, pronta recuperación para ellos. Bendiciones, Padre amado. Oramos por Micaela, por Carlos y por María, Padre, que están padeciendo enfermedad. No sabemos qué tipo de enfermedad, Padre, pero para ti nada imposible, nada difícil, Señor, porque tú eres el sanador por excelencia, el médico de médicos y el médico de cabecera, Padre amado. Sé tú sanando a estas tres personas, Padre, trayendo sanidad divina desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies, restaurando su salud, Padre amado, para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias por sus vidas, bendícelos y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy necesito oración por la salud de Antonio Salerno, que está internado en terapia intensiva. Sus pulmones están llenos de líquido. Agradezco de corazón todas las voces que llegan a nuestro Señor Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos por Antonio Salerno, Padre, que sus pulmones, Señor, están llenos de agua y están de líquido. No sabemos qué tipo de líquido, Padre, y está en terapia intensiva, Padre. Pon pulmones nuevos, Padre. Sánalos, Padre Santo. Sánalo para la gloria de tu nombre, Jesús. Sabemos que los médicos dan mal pronóstico, Padre, pero tu palabra dice que nada hay difícil ni imposible para Dios. Creemos en tu poder sobrenatural, en tu sanidad divina, Padre, y creemos, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. San Antonio, Padre, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús y te doy gracias por su vida. Honramos tu nombre y te bendecimos desde ahora y para siempre y por todos los siglos. Amén y amén. Y bueno, miren, mis hermanos, pues nosotros necesitamos al Espíritu Santo, definitivamente necesitamos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Lo que es correcto, lo que debe de ser determinado por una fuente confiable de autoridad. Nosotros no podemos vivir con esta culpabilidad todos los días de nuestra vida. Nosotros necesitamos sanar urgentemente nuestro corazón. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos trae alguna de estas inseguridades, que son artimañas. Dice la Biblia que son artimañas de nuestro adversario. Por ejemplo, pecados del pasado, un divorcio, un adulterio, un aborto y falta de perdón. Cualquier cosa de estas puede traernos una culpabilidad y una falta de paz para nuestra vida. Y
También muchas de las tradiciones. Mire, Luis Valdés, la oración por la restauración de mi matrimonio. Luisa Valdés, perdón. Oración por la restauración de mi matrimonio. Mi esposo tiene otra persona sin importarle a nuestros hijos. Me duele mucho, pero sinceramente lo amo y no puedo asimilar 14 años de matrimonio. Se vayan, perdónenme si estoy mal. Oh, amado Dios, extiende tu mano de poder sobre Luisa, Padre. Extiende tu mano de poder, Padre. Abrázala, consuélala, Padre. Aliéntala, susténtala, Padre, en este proceso que está viviendo, Padre. Te pedimos, Señor, que convenzas a su esposo de pecado, de juicio, de justicia, Padre, y que regrese a casa, Padre amado. Restaura este hogar si es tu voluntad, Señor. Restáuralos, que haya el perdón, que haya la reconciliación, la restauración, Padre. Señor, bendice a mi hermana, Señor. Fortalécela, Padre. Guárdala y protégela de todo mal, Señor Santo. Gracias, Padre, por su vida. Gracias por Luisa. Gracias por Luisa. Bendícela en gran manera y suple sus necesidades, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y oramos también por el matrimonio de Antonio y de Jessica, Padre. Oramos para que seas tú obrando en este matrimonio, Padre. Sé tú sanando cada herida de estos matrimonios, Padre. Sanando cada ofensa, Padre. Sanando, Señor, cada repudio que se ha dado el uno al otro, Padre Santo. Perdona los matrimonios, Señor. Bendícelos, que haya perdón, que haya reconciliación, que haya comunicación, Padre amado. Te pido, Dios, que hagas un milagro en estos matrimonios, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pongo a Luisa y a su esposo, Señor, en tus manos, y a Antonio y Jessica, Padre, para que seas tú obrando en la vida de ellos, Padre. Bendícelos, Padre, para la gloria de tu nombre. Obra maravillas, prodigios, Padre, y que podamos ver tu gloria a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y también, mire, los problemas familiares. Es muy común que entre familias, un hermano, por ejemplo, pues no te quiera, te haga cosas malas, te haya hecho bullying cuando eras niña, y ya pasaron los años, pasaron 1000 años, y tú sigues pensando, mi hermana, mi hermano me hizo, me pegaba, me ofendía, y nunca has perdonado a tu familiar. Perdona, hermano, pues ya lo pasado, como dijo alguien, ya lo pasado, ya no interesa. Así es que usted perdone, pídale a Dios que le dé. Mire, dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos a semejanza de Dios, y dice la Biblia que el perdón no es una opción, el perdón es un mandamiento, porque dice, si no perdonamos a quien nos ofende, tampoco yo los perdonaré a ustedes. Entonces, quiere decir que el perdón no es una opción, es un mandamiento que Dios ha puesto en nuestra vida. Y también, fíjense que el perdón nos libera, nos hace ligeros. Cuando tú perdonas el mal que alguien te ha hecho, de verdad que tu vida cambia, de verdad cambia. Y pues hay gente no cristiana y no existe culpabilidad falsa. El no cristiano, porque sí hay gente que no es cristiano y que sí siente, hay gente que no conoce a Dios, pero que sí siente la diferencia entre hacer el bien y el mal, y sí se siente mal. O sea, dice, pues hice mal, me siento bien mal, me da vergüenza, pero también si empieza a hacerlo como parte de su vida cotidiana, pues llega el momento en que ya no vamos a sentir el remordimiento y tampoco vamos a sentir ganas de arrepentirnos. Y el no cristiano, porque sin la sangre de Jesús somos culpables. El remedio de Dios es el arrepentimiento, la humillación. Miren, había un hombre en la Biblia, un hombre llamado Nicodemo. Este hombre dicen que era un maestro de la ley, y un día vino a Jesús de noche. Y le dijo, maestro. Fíjese, un maestro reconociendo a otro maestro, y vino de noche porque tenía miedo
que la gente lo mirara y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú has hecho. Y le dijo Jesús, mira Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? ¿Cómo? Y le dijo Jesús, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es nacido de la carne, carne es. Esto quiere decir, los no cristianos han nacido de la carne. Los que hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, hemos nacido del Espíritu. Pero nosotros necesitamos, todos los que me oyen, que no han aceptado a Jesús como Salvador, necesitan nacer de nuevo, como un día nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y tuvimos nueva vida en Jesús, porque en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y dice que nosotros deberíamos de andar en novedad de vida. En novedad de vida todos los días de nuestra vida. Y para el cristiano, mire, como David, que por su pecado le pesó en su corazón, porque la verdad, mis hermanos, la verdad, el pecado pesa. El pecado pesa, te hace sentir que te falta el aire, te hace sentir pesado, te hace sentir aflojerado. Pero cuando me gustó mucho una predicación de Marcos Richard, el pastor, dijo, viaja ligero, fue una serie de enseñanza, viajando ligero. Cuando nosotros nos despojamos de todo peso de pecado, empezamos a viajar ligero. Y David le pesó en su corazón. El cristiano también tiene que enfrentarse y confesar y abandonar cualquier pecado que haya cometido, porque la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Miren, aquí tengo, dice el hermano Simón Espino, bendiciones, Dios lo bendiga, hermano, a usted y a su familia. Y dice, saludos, Joel Monreal Figueroa, y bendiciones. Dice, oración por David Monreal, operación de los ojos, gracias, sierva de Dios. Amén. Oramos por David Monreal. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti orando por David Monreal, Padre Santo, para que seas tú, Padre, el médico de médicos, que seas tú extendiendo tu mano de poder sobre él, ungiendo a los médicos, Señor, trayéndole el pulso exacto, correcto y preciso, Padre, para esa operación, Señor. Sé tú en cada médico, Señor, obrando, Señor. Sé tú, Padre Santo, en cada médico dando sabiduría y entendimiento, Señor, y echando a andar todo el conocimiento que ellos ya tienen, Padre. Te honramos y te damos gracias por la vida de Joel y de David Monreal. Los bendecimos y declaramos bendición y prosperidad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y luego dice aquí, sin embargo, multitud de creyentes sufren de toda clase de culpabilidad. Fíjese, los creyentes, ya no estamos hablando de aquellos que no conocen a Dios, estamos hablando que multitud de creyentes viven toda clase de culpabilidades falsas. Esas personas necesitan aprender a resistir al diablo, porque la palabra de Dios dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. La palabra de Dios siempre dice, y yo siempre olía, dice Josefa Alessi, pido que mi columna se enderece un poco y no sentir tantos dolores. Amén. Padre, tu palabra dice, conforme a tu fe se ha hecho.
Ella dice que su columna se enderece un poco, yo digo que su columna se enderece al origen, a como fue diseñada originalmente, Padre, para que no sienta dolor, Padre amado. Sánala, Padre, extiende tu mano de poder y virtud sanadora, salga sobre ella en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la alabanza y el poder. Yo lo creo y lo siento, Padre, para la gloria de tu nombre, Jesús. Honramos tu nombre y te bendecimos desde ahora y para siempre. Estamos aquí, Padre, porque creemos en la sanidad divina y porque creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Padre amado. Y hemos experimentado tu sanidad divina en nuestro cuerpo, Padre. Por eso declaramos sanidad en los cuerpos enfermos, en todos los enfermos, Padre. Quita toda dolencia. Sana cada órgano, Padre, de las personas y sana la columna de mi hermana, Padre, que vuelva a su origen, Señor, a su diseño original. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. Y bueno, esa multitud de cristianos pues tienen que aprender a resistir al diablo. Él es nuestro acusador. Miren, nosotros cuando les voy a platicar un poco. Cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos un acusador y también tenemos un abogado, que es Jesucristo. El acusador es Satanás. Él cuando nosotros pecamos va y le dice al Padre: mira, Padre, tu hijo no que te amaba, no que alababa y en la alabanza, no levantaba las manos y adoraba y predicaba de ti. Mira cómo peca en contra tuya. Y luego el padre le dice: es digno de muerte. Y va el hijo y le dice: Padre, dale otra oportunidad. Mira, acuérdate cuando te alababa. Acuérdate, regrésale el gozo de su salvación. Devuélvele el gozo de su primer amor. Y empieza él a interceder por nosotros. Y el Padre nos da otra oportunidad y otra, porque el abogado de abogados, nuestro Salvador, intercede por nosotros. Y luego dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles, gime por nosotros, va delante de Dios y gime para que nosotros podamos venir al arrepentimiento. Nosotros, los que conocemos a Dios, no estoy hablando de los que no conocen, estoy hablando de nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así es que, mis hermanos, pues dejemos de vivir. Siempre escuchaba yo ese versículo donde dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Siempre, pero ese versículo es mucho más que resistirles. Dice que honremos a Dios, que honremos. Él es nuestro acusador, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, es nuestro acusador. Es el acusador de todos los hermanos. Siempre te va a decir: acuérdate cuando pecaste hace 20 años, no pecaste, no hiciste tal cosa. Y tú le tenías que decir: pero Jesucristo me perdonó y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y siempre decía un predicador: cuando Satanás te venga y te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque él no tiene perdón, él no tiene oportunidad de ser restaurado. Él va a un lugar donde va a ser destruido. Entonces, nosotros tenemos que resistir a nuestro adversario. Tenemos que resistir y no escuchar sus acusaciones. Porque en Romanos 5:8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego otro versículo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Así que si el Hijo libertares, nosotros seremos verdaderamente libres, como dice en Juan 8:36. Yo sé que en mí está esto, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias yo doy a Dios Jesucristo Señor nuestro. En Romanos 7:18-25 dice: pero estas cosas que hago, Pablo decía, así se lo voy a decir lo que dice este versículo. Pablo decía: quiero hacer el bien, pero no lo hago. Miserable de mí, hago lo malo.
hago lo malo, pero aún así Dios está dispuesto a perdonarnos, porque decía Pablo en su carta, dice, mi espíritu la verdad está dispuesto, pero mi carne es débil y cae. Mi carne es débil, siempre está haciendo lo malo. Y luego, pero también dice Pablo en Filipenses 3:13, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un propósito de llegar a la vida eterna. Nosotros tenemos ese propósito de llegar a la vida eterna en Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros sabemos que nuestra vida sin Cristo, ¿qué es, hermana? No es nada. Nuestra vida sin Cristo nada es, fuera de Él nada podemos hacer. Nosotros necesitamos ser libre de culpa, ser libre de todo. Cuando nosotros pecamos, que verdaderamente venga el arrepentimiento y podamos ir y arrepentirnos y decirle como dijo el rey David en el Salmo 51. Dice el Salmo 51, déjeme lo busco, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué tremendo salmo, ¿verdad? Que dice, ahí miren, este salmo es el clamor de una persona que reconoce su error, que siente una culpa real, que no se justifica y busca cambiar su verdad. Ya era un hombre pecador, ya era un hombre asesino, adúltero y reconocido, y por siempre, mire, Dios no oculta nada, porque ahora siempre se reconoce. No dicen, ay, el salmista David, no, era el que adulteró con Betsabé. Entonces dice, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él no está culpando a nadie, no le echó la culpa al esposo, a la esposa, al primo, al tío. No, él está reconociendo que él pecó delante de Dios. Y dice, yo fallé. Y aquí la conciencia está totalmente despierta. Una conciencia despierta puede decir lo que hizo sin ningún problema. Y luego dice, lávame más y más, límpiame. O sea, él quería sentirse limpio, quería sentirse mejor, él quería ser transformado, no solo quería ser limpio, quería ser transformado. Esto lo cambia todo, mis hermanos, cuando nosotros podemos reconocer que Dios puede hacer algo en nuestra vida y luego dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Aquí está lo más importante, no pide solo perdón, pide un corazón limpio. Por eso hay un canto que dice, dame un corazón de niño, dame un corazón que reconozca, que peca y no quiere volver a sentir lo mismo. Vamos a orar por Mayra García. Buenas tardes, pido por mi economía, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Mayra García, Padre, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de tus hijos aún en lo más pequeño y aún en lo más grande, Padre, porque para ti no hay cosa pequeña que tus hijos puedan necesitar, que tú no estés ahí, Padre amado. Sana sus finanzas, Padre, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre su vida hasta que sobre y abunde, Padre, en su vida. Llena sus graneros, su mesa, Señor, que nunca haga falta alimento en su mesa. Llena su refrigerador, su alacena, Padre, que haya abundancia de pan, Señor, y que pueda cancelar cada deuda, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que sus bolsillos traigan, Señor, dinero, Padre, en abundancia, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y ya estamos por concluir, mire, y entonces enseñan otros que después que Dios nos puede restaurar, que Dios nos quiere ayudar y que el dolor siempre se convierte en un propósito. El corazón, dice la Biblia, contrito y humillado, triste y humillado, contristado, afligido, no lo va a rechazar Dios, porque Dios no busca una perfección en el hombre, sino busca una sinceridad real.
déjame decirte que un corazón que reconoce que ha pecado y se rinde a Dios es una maravilla, porque va a tener toda la atención de Dios sobre su vida y termina hablando no solo algo personal, sino algo que haya en su alrededor. El arrepentimiento de David era verdadero, y el arrepentimiento, cuando tú vienes y te vienes delante de Dios, Dios lo restaura todo. Ay, pues qué maravilloso es compartir. Qué maravilloso es compartir que podemos traer libertad en Cristo. Qué maravilloso es que pueda yo decirles en esta tarde que Jesucristo quiere nuestra libertad, que Jesucristo nos quiere ver libres, sin ansiedad, sin tanta aflicción en nuestra vida, y que nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. La culpa no es el problema es cuando dejamos de sentirla, porque cuando ya la sentimos todavía, hay esperanza de que nos podamos arrepentir y hay una conciencia limpia y todavía hay oportunidad de volver a empezar. El problema es cuando nuestra conciencia se cauteriza. Es como si nuestra conciencia se quemara, como que ya no hay neuronas en nuestra conciencia, y entonces ahí es el problema. Y bueno, con esto termino, mis hermanos. Hay algo que les quiero decir: Dios no rechaza al que falla, rechaza al que se endurece y al que no se arrepiente. Y al que reconoce, Dios lo restaura, y dice que todo lo que el saltón, el revoltón y la oruga le ha quitado, Dios se lo restaurará al doble y se lo multiplicará. Entonces, mis hermanos, pues con eso terminamos. No sienta culpabilidad más. Venga Jesús y arrepiéntase y póngase a cuentas con Él. Dios quiere restaurar su vida y quiere hacer algo nuevo. Todos los sufrimientos que nosotros vivimos, Dios siempre lo convierte en propósitos para nuestra bendición y nuestro beneficio. Con esto termino y les deseo excelente fin de semana, y agradecida con Dios porque Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria, y es mi Salvador. Con esto me despido. Se despide de ustedes su hermana Ana Silva, y los espero en otro programa aquí de Fe en Acción, aquí en Chequina Radio 95.1 FM, señal con poder. Si Dios lo permite, nos vemos en punto de las 12 del mediodía el próximo jueves. Si Dios nos tiene todavía en este globo terráqueo, aquí vamos a estar primeramente Dios. Dios les bendiga. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder.